trabajar ahora. Otro autor que está mencionado en la bibliografía, que es clave. Para mí es uno de mis autores favoritos en todo lo que es la teoría social. Y ese autor se llama Alexis de Tocqueville. Está ahí en la bibliografía. Voy a anotarlo aquí. Ok. Alexis de Tocqueville. Él es un autor francés que hizo toda una reflexión sobre su época. Él tiene varias obras clave. Hay una que tiene sobre la Revolución Francesa, que es una obra imperdible. Pero digamos que su gran obra es La democracia en América. Un libro de este tamaño, grueso, donde hace una gran reflexión sobre lo que es la sociedad norteamericana y la hace en 1830. Muchas de las cosas que él dice ahí ahora son, digamos, ampliamente aceptadas sobre la sociedad norteamericana, pero decirlas en aquella época implicaba un nivel de análisis y de lucidez extraordinario por parte de ese autor. Él tiene otro trabajo que es menos conocido porque no llegó, digamos, a publicarlo. Hay un trabajo que además es muy pertinente para este momento, porque luego de esa experiencia en Norteamérica, se paseó por el Medio Oriente y hace un análisis sobre el Islam y sus relaciones con Europa, que son muy actuales en este momento, que probablemente ahorita muchos lo atacarían como islamofóbico, pero que con la lucidez que siempre lo caracterizó, trabajó muy bien. No, como digo, no logró convertirlo en libro, pero sí hay un académico francés que se tomó todo el trabajo de organizar todo lo que todas las notas del viaje que él hizo por el Medio Oriente junto con su hermano, y después digamos que le dio forma, las ordenó, y es posible su estudio y su lectura. Ya va que alguien preguntó algo. Islamofóbico. Sí, se refiere a personas que tienen prejuicios o algún tipo de relación de rechazo con lo islámico, por ser islámico. En mi caso, yo tengo muchas críticas sobre lo que representa el Islam en este momento en el mundo, pero no me autopercibo como islamofóbico, porque cualquier fobia implica un rechazo irracional. Mis críticas a conductas del mundo islámico son conductas que tienen que ver con análisis político y análisis que tienen que ver con el tema de derechos humanos, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Es algo distinto. Sin embargo, hay gente que cuando hace, que te tilda de islamofóbico para tratar de atacar lo que estás diciendo, en vez de montarse en el tema de los argumentos. Bueno, entonces este hombre que llega en 1830 a Norteamérica, digamos que es un hombre con una gran lucidez que logra ver con claridad que el futuro es Norteamérica, y tiene la valentía de decir que efectivamente en Norteamérica se ha podido constituir una sociedad democrática como no se había podido hacer en Europa, a pesar de los autores, a pesar de mucha gente que reflexionó, que son autores que hemos visto aquí en esta materia, la mayoría de ellos europeos. Dice que se plantea. Ahora,
yo me voy a referir de ese largo y abarcante libro, que es La democracia en América, me voy a referir a dos cosas, esencialmente. Uno, a un elemento que para él es fundamental, que digamos es lo que le da piso a la sociedad norteamericana. De alguna manera algunos plantean que Tocqueville es el antecedente de lo que ahorita se llama capital social, pero que él lo llama asociacionismo. Dice, él plantea que una de las cosas que lo impresionan de esta sociedad es lo que él llama el asociacionismo norteamericano. ¿A qué se refiere él con asociacionismo norteamericano? Se refiere a la capacidad que tienen los ciudadanos, la disposición, el hábito de asociarse para defender, promover algún tipo de idea, concepto o simple interés. ¿Recuerdan el planteamiento que hace el profesor Salamanca sobre los grupos de interés? Bueno, una de las cosas que le saltan a la vista a Tocqueville y le llaman la atención es que la sociedad norteamericana está constituida por un fuerte tejido social de asociaciones que forman a su vez federaciones de asociaciones para defender los intereses de los agricultores, los intereses de los que promueven bibliotecas, de los que promueven partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice que ese es el piso sobre lo que se asienta el resto de la estructura política norteamericana. Él refuerza la idea que tanto Montesquieu como Locke plantean, la necesidad de tener poderes públicos autónomos e independientes. Y entonces, bueno, él dice, bueno, mira, el Congreso norteamericano es un poder autónomo que se ve de tú a tú con el poder ejecutivo, que a su vez se ve de tú a tú con el poder judicial, y dice que eso es fundamental y demuestra que tanto Montesquieu como Locke tenían razón, que eso son los pilares de una sociedad democrática, pero que no son los únicos, te dice Tocqueville. La capacidad de asociación de los norteamericanos también son otros de los pilares sobre los que se monta la democracia, donde, adelantándose a lo que está planteando Bobbio, no solamente aplicar el voto y el principio de mayoría es el único elemento que entra en juego, sino la capacidad de asociarse para resolver asuntos comunes. Esa amplia red, digamos que es una característica central de la sociedad norteamericana. Cuando uno ve la sociedad venezolana, donde efectivamente tenemos asociaciones civiles y otras sociedades en América Latina, vemos que la sociedad civil es una sociedad débil. No tiene ni la proliferación ni el músculo que tiene en la sociedad norteamericana. Y eso, por supuesto, también hace débiles a nuestras democracias. Él lo ve claramente. Esa fortaleza, esa característica, ese rasgo que observa Tocqueville en la sociedad norteamericana sigue siendo hoy importante. Es decir, si usted se mete ahorita en internet y busca, hay montones de directorios y de guías acerca de las asociaciones civiles en Norteamérica. Y se va a conseguir algo impresionante. O sea, va a ver que la sociedad norteamericana tiene asociaciones y redes de asociaciones para fomentar, para luchar
y para trabajar por cualquier causa. Elija usted la causa que quiera. Temas ecológicos, se va a conseguir montones. Redes de familias con niños que tienen problemas especiales, se va a conseguir federaciones en todo Estados Unidos. Asociaciones para defender los derechos de los grupos que representan a los ciudadanos vinculados a los LGTBI, todo lo que usted quiera. Asociaciones para apoyar a los veteranos de las guerras en las que ha estado Estados Unidos, se la va a conseguir. Es decir, no va a haber ni un solo aspecto de la vida de la sociedad norteamericana donde usted no va a conseguirse una asociación o redes de asociaciones que defienden derechos de cualquier tipo, religiosos, culturales, políticos, derechos humanos, ciudadanos con una determinada característica, lo que sea. Y eso plantea el amigo Tocqueville, es un elemento central para defender la sociedad norteamericana. Para defenderla sobre todo de un término acuñado por Tocqueville y bueno, acogido en la teoría política, que él llama la tiranía de la mayoría. Un término que puede parecer contradictorio, porque una tiranía obviamente es el gobierno de un tirano, Entonces, ¿cómo podemos hablar de la tiranía de la mayoría? Bueno, él en su lucidez y en sus análisis muy acuciosos alerta sobre un peligro, no sé si les suena conocido, de la posibilidad de que a partir del principio de la mayoría en un determinado momento, lo dice así, orientada por las bajas pasiones, por la demagogia, es decir, por el populismo, pueda apoyar cargos electos de personas sin escrúpulos, personas que vayan en contra de la democracia y que promuevan una tiranía de la mayoría, o en todo caso, unos cargos públicos que ejerzan decisiones contra la democracia apoyados por una mayoría circunstancial. Creo que no tengo que darles ningún ejemplo cercano, ¿verdad? Ustedes lo viven en carne propia, lo padecen en carne propia. Entonces, el amigo Tocqueville dice, eso es un riesgo que corre toda democracia, la tiranía de la mayoría. ¿Qué cosas tiene a favor Estados Unidos para que no tengamos una tiranía de la mayoría? Menciona muchos, pero para esta clase en particular me interesa. En primer lugar, lo que él llama el asociacionismo. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya una mayoría que coyunturalmente pueda apoyar a ciertos demagogos y populistas, la sociedad está lo suficientemente estructurada, hay un fuerte tejido social, hay asociaciones civiles que tienen mucho músculo político y que son capaces de defenderse de cualquier exceso del poder. Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con algo que para un estudiante de comunicación social es muy importante, es lo que él llama la libertad de prensa y por asociación, la libertad de expresión. Él dice, otra de las cosas que va a ayudar a la sociedad norteamericana a evitar caer en la tiranía de la mayoría es la libertad de prensa. Y lo argumenta de varias maneras. Primero, dice, algo que le llama la atención es que en Norteamérica, en aquel momento no se podía hablar ni de radio, ni de televisión, ni de otros medios, pero la lógica sigue aplicando, es que en Estados Unidos no había pocos periódicos, había muchos periódicos. Es decir, a él le llama la atención cuando él recorre parte de Estados Unidos en este trabajo, que en todo pueblo hay un periódico
Y eso es una característica de la sociedad norteamericana. Igual que no hay un solo liceo en Norteamérica que no tenga su propio periódico, o un sindicato que no tenga su propio periódico, su propia libertad. Es decir, ahora, por supuesto, habría que agregarle que no hay liceo que no, además del periódico, no tenga su página web, no tenga una cuenta en Twitter, no tenga una cuenta en Instagram, etc. Pero lo que le llama la atención es la proliferación enorme en ese momento, de periódicos, de la prensa. Él dice, esto es bien importante porque al haber una proliferación tan grande de medios de prensa, va a ser muy difícil que la opinión de un tirano o la opinión de una mayoría circunstancial se apodere de la opinión pública. Va a haber siempre muchas voces distintas que van a evitar la uniformidad de pensamiento. Eso es muy importante. Esa es una de las primeras cualidades que plantea este autor sobre la libertad de prensa. Pero hay otro elemento que él plantea que dice, a diferencia de la prensa europea, que es una prensa muy ideológica, es decir, la prensa europea de la época y hoy día todavía, se centra en debates ideológicos. ¿Ok? Que si la monarquía, el parlamentarismo, por supuesto toda la izquierda planteando sus revoluciones. Dice, algo que le llama la atención de Norteamérica, que hasta el día de hoy también es una de sus fortalezas, es que en Norteamérica nunca se ha debatido, ¿verdad?, acerca del modelo democrático. Es decir, Norteamérica se planteó desde sus orígenes que iba a ser una sociedad democrática basada en los principios liberales que hemos visto en esta materia, y lo que se ha discutido ocasionalmente es si hay un poquito más o un poquito menos de Estado, dependiendo si quien está en el poder están los republicanos o los demócratas. Pero de resto, nadie en su sano juicio. En Estados Unidos ha habido comunistas, ¿ok? Ha habido, pero digamos que son minoría irrelevante. Es decir, los dos grandes partidos norteamericanos jamás se han planteado alejarse esencialmente del modelo liberal. ¿Ok? Puede haber algunos debates sobre algunos temas. En este momento, por ejemplo, en el Partido Demócrata hay un sector izquierdoso que tiene un poquito más de preeminencia, pero que en general no tiene el peso. Y eso entonces, él dice, entonces eso uno lo puede ver en la prensa norteamericana. En la prensa norteamericana no están discutiendo sobre el modelo político. El modelo político lo tienen clarísimo. Lo que discuten es sobre dos cosas. Si se puede hablar, ¿qué es discutir? Es tratar de que la noticia sea lo que hace el ciudadano. La noticia no es el debate ideológico. La noticia es lo que hace el ciudadano. Por eso los periódicos se encargan de lo que hacen los campesinos, lo que hacen los artesanos, los grandes industriales, los grandes artistas. Es decir, se interesan por lo que hacen los ciudadanos norteamericanos en esa sociedad. Y lo otro que se interesan, y que es muy importante, es en observar y controlar al poder. Cosa que después han replicado los medios de comunicación en otras partes del mundo, pero que eso es característico de la sociedad norteamericana. Es decir, el medio de comunicación, en el caso de la época de Tocqueville y posteriormente, pero en el caso de la época, la prensa estaba para vigilar al poder, ¿ok? Para llevarle la cuenta al poder, para tratar de que el poder no se excediera, para tratar de que se cumplieran las normas, para denunciar si el poder era corrupto. Y ese es un elemento, digamos, fundamental para Tocqueville, para evitar, digamos, los excesos del poder y la tiranía de la mayoría. No por casualidad, él tiene una frase que puede ser contradictoria, pero que no lo es.
Porque normalmente, si uno le pregunta a alguien sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, seguramente yo le pregunto a ustedes, y usted dice, sí, la libertad de prensa es una maravilla, es muy buena, es chévere. Él dice algo que a mí me parece que es absolutamente brillante y muy adecuado. Estoy citando de memoria. Él dice, no aprecio la libertad de prensa por los bienes que provee, la aprecio más por los males que evita. Atención aquí. Es decir, para Tocqueville, la libertad de prensa y la libertad de expresión no son cosas que son buenas por sí mismas. No, él dice, la libertad de prensa es muy importante y es muy valiosa, no porque haga cosas buenas, que las puede hacer, es más valiosa por los males que evita. ¿Y cuáles son esos males que evita la libertad de prensa? La tiranía de la mayoría, la corrupción del poder, ¿ok? Y la desinformación de la gente. ¿Ok? Entonces, esto me parece importante y me parece importante también ustedes como futuros comunicadores. ¿Por qué es importante lo que ustedes hacen o lo que van a hacer en un futuro? No porque ustedes son chéveres y van a salvar al mundo y van a hacer muchas cosas buenas. No, no, no. Lo que un comunicador, según Tocqueville, tiene que hacer es desarrollar su trabajo de manera tal que sea muy importante los males que evita para una sociedad. Tiranía de la mayoría, corrupción del poder y desinformación de la gente. ¿Okay? Que además apunta al tema de el principio de las aporías de la mayoría que menciona el autor anterior que veníamos trabajando. Entonces, aquí es donde como digo, en este autor se centran estos dos grandes elementos, el asociacionismo y la libertad de prensa. Él dice, una sociedad que tenga a unos ciudadanos altamente organizados, estructurados, con un fuerte tejido social, y por otro lado tengan una poderosa libertad de prensa, no es una sociedad que difícilmente será sometida a una dictadura o a un poder tiránico, cosa que es cierta. O sea, en Norteamérica ha tenido a lo largo de toda su historia, de su prolongada historia, no ha tenido una dictadura y ha vivido en libertad, y por eso sigue siendo una sociedad que atrae a la gente. ¿Okay? Por eso, si usted le pregunta a cualquier venezolano de los que tiene que irse del país, probablemente una de su primera opción, ¿ok?, sería Estados Unidos. Porque es una sociedad que todavía sigue manteniendo esas características, a pesar de las amenazas mundiales que se ciernen sobre ella, que no es la primera vez. ¿Ok? O sea, antes de China y Rusia actualmente, y de Irán y de Corea del Norte y de Cuba y tristemente de Venezuela, antes de eso estuvo la Alemania nazi, la Italia fascista, el Imperio japonés, y antes de eso, las grandes potencias europeas vieron con muy malos ojos el experimento democrático de Norteamérica. Y bueno, ha seguido adelante. Esperemos que sea así, porque si ese factor falla, digamos que la causa de la libertad quedará quedará muy en peligro. Porque aunque hay otras sociedades democráticas, no las veo con la fuerza ni el coraje para mantenerlas. No veo a Canadá sustituyendo a Norteamérica en ese papel, no veo a Europa sustituyendo a Norteamérica en ese papel, ¿ok? Ni a otras sociedades democráticas, no la veo sustituyéndolo en ese papel,
Así que ese es un elemento a tomar en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta sobre este autor? Que yo les recomiendo que en algún momento lean. O sea, es fascinante lo que significa ese autor que es Alexis de Tocqueville. Y si algún día pueden leerse La democracia en América y el libro también que escribió El antiguo régimen y la revolución, sería extraordinario. Daniel dice que no tiene duda. Excelente. ¿Alguno más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna inquietud? Bueno, yo creo que ya nos queda poco por hoy. Además que tampoco, bueno, ya nuestra última clase del año tampoco vamos a forzar más la barra. Quería recomendarles una vez más el tema de que lean con tiempo, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, más el capítulo 10 u 11, ahora no lo recuerdo bien, el capítulo del profesor Marcelino Bisbal, es un capítulo muy denso que a ustedes les debe interesar mucho porque hace un repaso interesantísimo de en qué estado se encuentra la comunicación social en este momento en el mundo. Entonces, muy importante que lean todo lo que venimos trabajando, más las clases para el segundo parcial y para el tercer parcial, el 11. Gracias, Francisco. Y para el tercer parcial, que es el libro de Rangel, por favor, bueno, a veces hay vecinos que son impresentables, amiga. ¿Qué le vamos a hacer? Decía que tenemos la lectura de Rangel. Por favor, no la dejen para última hora. Bueno, si no lo han leído ahora, ya lo están dejando para última hora. Algunos confían, no, bueno, es que ahora vienen 2 semanas. Recuerden que en Navidad muchas veces es poco productiva, porque bueno, las distracciones, el mismo ambiente no ayuda mucho, pero entonces hagan, de todas maneras, hagan el esfuerzo, por favor. Yo voy a estar a la orden a través del grupo, también módulo 7, o el grupo de nuestro grupo de WhatsApp, para atender cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre la lectura. Pero eso sí, tienen que hacer la lectura. Les voy a mandar algunas recomendaciones de la lectura del libro a través del módulo 7. Y también les voy a mandar un par de artículos sobre el libro que a mí me parece que son relevantes para que entiendan la importancia del libro. Es decir, ese no es cualquier libro. Repito, fue escrito por un gran comunicador social que fue Carlos Rangel. Es considerado uno de los grandes libros sobre América Latina. Entonces, por eso es que le estoy mandando el libro. Y por eso, y porque a medida que usted se vaya adentrando en el libro, usted va a empezar a entender, ahora estoy entendiendo lo que está pasando en Venezuela. Y estoy entendiendo lo que puede pasar en Chile, o lo que puede pasar en Colombia, o lo que está pasando en Perú, ¿ok? O incluso lo que está pasando en España. Porque España, por obvias razones, cuando hablamos Iberoamérica, eso incluye España, ¿ok? Entonces, por favor, lean el libro con calma. Les voy a mandar un par de artículos que les va a dar como un marco para que entiendan la importancia y la relevancia del libro. Y por favor, no duden en escribir y preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, quedo pendiente de Fátima y de Ángel para poderles hacer su examen. Les avisaré. Esta semana estuvo muy complicado, pero haré lo posible porque ahorita, mañana y el viernes, estamos cerrando un curso, un diplomado con organizaciones sociales venezolanas y justo el último módulo, que es mañana en la tarde y el viernes en la mañana, lo tenemos que dictar el rector, el padre Virtuoso y este servidor. Así que vamos a estar como complicados, pero
se hará lo posible. Estoy pendiente de ustedes. Bueno, esto, como digo, seguimos en contacto, pero de todas maneras desearles una feliz Navidad, pásenlo bien, estudien mucho, todavía tienen tiempo, les quedan 2 evaluaciones para recuperarse a los que no les fue bien en el primer parcial y para rematar bien a los que les fue bien en el primer parcial. Así que muy pendientes, un gran abrazo y cuídense mucho. Chao, feliz Navidad. Chao, profe.